Mi hermana Raquel atacó el pastel de la boda de mi prima Fernanda porque no era su sabor preferido. Lo vi con mis propios ojos. Tomó el cuchillo de partir la torta y comenzó a destrozar los 3 pisos de fondant blanco con flores de azúcar, mientras gritaba que ella había pedido específicamente chocolate con frambuesa y que nadie en esta familia la respetaba. El salón quedó en silencio absoluto. 200 invitados observaban boquiabiertos cómo Raquel, con su vestido de dama de honor color lavanda, destruía metódicamente la obra maestra que había costado $1,200 y 3 semanas de trabajo de la repostera más famosa de la ciudad. Mi prima Fernanda, la novia, se quedó paralizada junto al novio, con lágrimas rodando por sus mejillas, mientras su vestido blanco quedaba salpicado de crema de vainilla. Mis padres, Miguel y Adriana, permanecieron sentados en la mesa principal sin moverse, con esas expresiones que yo conocía tan bien. La misma indiferencia que habían mostrado durante 32 años cada vez que Raquel hacía algo destructivo. Entonces caminé hacia el desastre. Tomé la mano de Fernanda y le susurré algo al oído que hizo que sus ojos se agrandaran. Saqué mi teléfono y le mostré algo en la pantalla. Ella asintió lentamente, se limpió las lágrimas y de pronto sonrió. Una sonrisa extraña, casi de alivio. Los invitados murmuraban confundidos mientras yo me volteaba hacia mis padres y hacia Raquel, quien seguía de pie junto a los restos del pastel con el cuchillo en la mano y una expresión de satisfacción en el rostro. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había estado grabando cada berrinche, cada escena, cada momento de crueldad de Raquel durante los últimos 6 meses. Y lo que tampoco sabían era que acababa de enviar un mensaje que cambiaría esta boda y nuestras vidas para siempre. Soy Luciana, la hija mediana de la familia Herrera. Raquel es mi hermana menor. Tiene 28 años y toda su vida ha sido la consentida absoluta de mis padres. Fernanda es mi prima por parte de madre. Prácticamente crecimos como hermanas porque su mamá, mi tía Beatriz, murió cuando ella tenía 12 años y pasó muchos años viviendo con nosotros. Durante toda mi infancia y juventud, observé cómo Raquel obtenía todo lo que quería con solo hacer un berrinche, mientras que a mí me enseñaron que debía ser la madura, la responsable, la que entiende. Pero esa tarde, viendo el pastel destruido y las lágrimas de Fernanda, algo dentro de mí hizo clic definitivamente. La historia de cómo llegamos a este momento comenzó 6 meses atrás, cuando Fernanda anunció su compromiso con Roberto en una cena familiar. Todos estábamos reunidos en casa de mis padres, mi papá asando carne en el jardín, mi mamá organizando la mesa, Raquel tomando fotos para sus redes sociales y yo ayudando a servir como siempre. Fernanda entró radiante, tomada de la mano de Roberto, y mostró su anillo de compromiso. Era sencillo pero hermoso, un solitario de oro blanco que Roberto había ahorrado durante 2 años para comprar. Todos nos emocionamos, la abrazamos, brindamos con vino, todos excepto Raquel. Mi hermana observó el anillo con una mueca de desprecio y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «¡Qué pequeño! Roberto debe ganar muy poco». El comentario cayó como una bomba en medio de la celebración. Roberto se puso rojo, Fernanda palideció, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Raquel continuó: «Cuando yo me case, espero un anillo de al menos 3 quilates. Y una boda en un lugar de verdad, no en un salón de eventos común». Mis padres rieron incómodos y mamá dijo: «Ay, Raquel, siempre tan exigente. Así es ella, ya la conocen». Como si fuera una característica adorable en lugar de una falta de respeto monumental. Fernanda intentó sonreír y cambiar de tema, pero yo vi cómo le temblaban las manos mientras guardaba la mano con el anillo debajo de la mesa. Esa noche, cuando todos se fueron, ayudé a limpiar la cocina y encontré a Fernanda llorando en el baño. «No entiendo por qué Raquel siempre tiene que arruinar todo», me dijo entre sollozos. «Desde que éramos niñas, cada vez que algo bueno me pasaba, ella encontraba la forma de hacerme sentir mal». La abracé y le prometí que esta vez sería diferente, que su boda sería perfecta. No tenía idea de cuánto tendría que luchar para cumplir esa promesa. Los siguientes meses fueron una pesadilla de planificación. Fernanda trabajaba como maestra de primaria y Roberto como técnico en sistemas, así que su presupuesto era ajustado, pero habían logrado ahorrar lo suficiente para una boda linda y significativa. Eligieron un salón de eventos familiar en las afueras de la ciudad, con jardines bonitos y un salón interior acogedor para 200 personas. Nada ostentoso, pero con mucho amor en cada detalle. Fernanda me pidió que fuera su madrina de anillos y también que ayudara a coordinar algunos aspectos de la organización,
porque sabía que yo era buena para resolver problemas. Acepté encantada. Raquel, por supuesto, fue nombrada dama de honor porque mamá insistió en que las primas deben estar juntas en momentos importantes. Desde el primer día, mi hermana se quejó de todo. El vestido de dama de honor que Fernanda había elegido era horrendo. El color lavanda le parecía de vieja. Los zapatos que pidió que todas usáramos eran incómodos. La fecha de la boda caía justo cuando ella tenía planes. Cada prueba de vestido, cada reunión de planificación, cada conversación sobre la boda se convertía en un campo de batalla donde Raquel criticaba, se quejaba y exigía cambios. Lo peor llegó cuando Fernanda eligió el pastel. Había investigado durante semanas. Había visitado 5 pastelerías diferentes y finalmente encontró a una repostera independiente llamada Graciela, que hacía trabajos espectaculares. Fernanda soñaba con un pastel de 3 pisos, cubierto de fondant blanco con flores de azúcar en tonos pastel, con relleno de vainilla y frutos rojos. Era elegante, delicado y perfecto para el estilo de su boda. Cuando nos mostró las fotos del diseño, todas quedamos encantadas, todas menos Raquel. Vainilla es el sabor más aburrido del mundo, declaró mi hermana cruzándose de brazos. Yo quiero chocolate con frambuesa. De hecho, insisto en chocolate con frambuesa. Fernanda explicó pacientemente que era su boda y que ella y Roberto habían elegido vainilla porque era el sabor favorito de ambos. Además, ya habían dado el adelanto a Graciela. Raquel se puso de pie bruscamente, tiró su servilleta sobre la mesa y dijo: «Siempre es lo mismo en esta familia. Nadie toma en cuenta lo que yo quiero. Ustedes solo piensan en Fernanda porque es la huerfanita que necesita atención». El silencio que siguió fue devastador. Fernanda se levantó y salió corriendo del restaurante donde estábamos reunidas. Yo la seguí y la encontré en el estacionamiento, temblando. «¿Por qué me odia tanto?», me preguntó con la voz quebrada. No supe qué responder porque yo misma me había hecho esa pregunta durante años. Raquel siempre había sido celosa de Fernanda, desde que mi prima llegó a vivir con nosotros después de la muerte de tía Beatriz. Quizás porque Fernanda era dulce, amable y genuinamente buena, todo lo que Raquel fingía ser solo cuando le convenía. Esa noche tomé una decisión. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. No de forma obvia, sino discreta. Cada vez que Raquel hacía un comentario cruel sobre la boda, cada vez que mis padres la defendían o minimizaban su comportamiento, cada berrinche, cada insulto. Lo documenté todo. No sabía exactamente qué haría con esas grabaciones, pero tenía el presentimiento de que las necesitaría. Las semanas previas a la boda fueron caóticas. Raquel intensificó sus ataques. Criticó el vestido de novia de Fernanda llamándolo barato. Se burló de las invitaciones caseras que Fernanda había hecho con tanto cariño. Llegó incluso a publicar en sus redes sociales indirectas sobre bodas mediocres, justo cuando Fernanda compartió fotos de los preparativos. Cada vez que Fernanda se quejaba con mis padres, ellos respondían con variaciones del mismo mensaje. «Así es, Raquel, no le hagas caso. Ya sabes cómo es. No vale la pena pelearse por tonterías». Yo hervía de rabia cada vez que escuchaba esas excusas. No eran tonterías. Era el día más importante en la vida de Fernanda y Raquel estaba haciendo todo lo posible por arruinarlo. Pero yo seguía grabando, seguía documentando, seguía esperando el momento adecuado, porque conocía a mi hermana lo suficientemente bien como para saber que no se detendría, que su necesidad de ser el centro de atención la llevaría a hacer algo imperdonable, y yo estaría lista. 2 semanas antes de la boda, Raquel organizó una despedida de soltera sorpresa para Fernanda sin consultarme. Me enteré por casualidad cuando una amiga mutua mencionó que había recibido la invitación. Cuando confronté a Raquel, ella se encogió de hombros. «Pensé que estarías demasiado ocupada con tus cosas aburridas. Además, yo sé cómo hacer una fiesta de verdad». La despedida resultó ser un desastre. Raquel eligió un bar caro donde Fernanda se sintió incómoda toda la noche. Invitó a personas que Fernanda apenas conocía, y pasó toda la velada tomándose selfies y publicándolas como si ella fuera la protagonista. Fernanda llegó a mi departamento a medianoche, llorando otra vez. «No puedo más, Luciana. Estoy considerando cancelar la boda. No porque no ame a Roberto, sino porque no soporto que Raquel convierta el día más feliz de mi vida en una pesadilla». La abracé fuerte y le hice una promesa. «No vas a cancelar nada. Vas a tener la boda de tus sueños. Y yo me voy a encargar de que Raquel no la arruine». No le conté mi plan todavía, pero esa noche lo finalicé en mi mente. Había llegado el momento de actuar. La semana de la boda fue frenética. Fernanda estaba nerviosa pero emocionada. Roberto se veía feliz y enamorado.
Los preparativos finales iban saliendo bien a pesar de todos los obstáculos. El viernes por la noche tuvimos el ensayo de la ceremonia en el jardín del salón. Todo salió perfecto excepto por un detalle. Raquel no apareció. Llamó una hora antes diciendo que tenía un compromiso importante que no podía cancelar y que llegaría directamente el sábado. Mamá la disculpó inmediatamente. Ya saben cómo es, tan ocupada siempre. El sábado amaneció soleado y hermoso. Llegué temprano al salón para ayudar con los últimos detalles. Las flores estaban siendo colocadas, las sillas alineadas en el jardín, el arco decorado con telas blancas y guirnaldas de flores naturales. Todo lucía como Fernanda lo había soñado. Graciela, la repostera, llegó con el pastel alrededor del mediodía. Era incluso más hermoso en persona que en las fotos. 3 pisos perfectos de fondant blanco inmaculado, decorado con cascadas de flores de azúcar en tonos rosa pálido, lavanda y melocotón. Era una obra de arte. Raquel llegó a las 3 de la tarde, 2 horas antes de la ceremonia. Entró al salón como si fuera su día, con su vestido de dama de honor lavanda perfectamente planchado y su cabello recogido en un elaborado peinado que seguramente le había costado horas en el salón. Inmediatamente comenzó a dar órdenes a los meseros, a reposicionar centros de mesa que ya estaban perfectos, a quejarse de que la música de fondo era demasiado suave. Los coordinadores del evento me lanzaban miradas desesperadas, pero yo les indiqué que la dejaran hacer. Tenía mi teléfono en la mano, grabando discretamente cada interacción. La ceremonia fue preciosa. Fernanda se veía radiante con su vestido sencillo pero elegante, caminando del brazo de mi papá por el pasillo entre las sillas del jardín. Roberto la esperaba en el altar con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Los votos que intercambiaron fueron emotivos y sinceros. Incluso yo lloré un poco. Miré a Raquel durante la ceremonia y vi que estaba revisando su teléfono, aburrida. No prestó atención a ningún momento especial. Solo esperó a que terminara para poder ser el centro de atención en la recepción. Después de la ceremonia, todos pasamos al salón interior para la recepción. Las mesas estaban bellamente decoradas, la comida olía deliciosa y el ambiente era de alegría pura. Los novios hicieron su entrada triunfal entre aplausos y se dirigieron a su mesa principal. Llegó el momento del primer baile, luego el baile con los padres y finalmente el momento esperado, partir el pastel. El DJ anunció que era hora del pastel y todos nos reunimos alrededor de la mesa donde descansaba la creación de Graciela, iluminada por pequeñas luces que la hacían brillar como algo mágico. Fernanda y Roberto se acercaron tomados de la mano, con enormes sonrisas. Tomaron juntos el cuchillo especial que habían comprado para este momento y se prepararon para hacer el corte simbólico en el piso inferior del pastel. Pero antes de que pudieran hacerlo, Raquel se abrió paso entre la multitud. «Esperen», dijo con voz alta. «Tengo algo que decir primero». Todos nos volteamos a verla, confundidos. Fernanda y Roberto intercambiaron una mirada preocupada. Yo saqué mi teléfono y comencé a grabar abiertamente esta vez. «Quiero brindar por los novios», anunció Raquel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tomó una copa de champán de la mesa más cercana y la levantó. «Por Fernanda y Roberto. Espero que su matrimonio dure más que este pastel barato que eligieron». Hubo risas incómodas. Fernanda se puso pálida. «Y ya que estamos hablando del pastel», continuó Raquel, su voz volviéndose más aguda y estridente. «Quiero que todos sepan que específicamente pedí chocolate con frambuesa, pero como siempre, nadie en esta familia me escucha. Nadie me respeta. Todo es siempre sobre Fernanda y sus gustos mediocres». El salón quedó en silencio total. 200 pares de ojos observaban la escena con horror creciente. Mamá intentó intervenir. «Raquel, cariño, este no es el momento». Pero Raquel la ignoró completamente. Se acercó más a la mesa del pastel, su expresión transformándose de falsa dulzura a rabia pura. «¿Saben qué? Estoy harta. Harta de que siempre sea sobre ella. Harta de que mis padres la consientan solo porque su mamá murió. Harta de fingir que me importa esta boda ridícula». Y entonces sucedió. Raquel dejó su copa, tomó el cuchillo de partir el pastel de las manos sorprendidas de Fernanda y comenzó a apuñalar el piso inferior de la torta. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El fondant blanco se agrietó. La crema comenzó a salir. Los invitados gritaron. Roberto intentó detenerla, pero Raquel se movió al segundo piso,
destruyendo las delicadas flores de azúcar con golpes violentos. «Esto es lo que pienso de tu boda perfecta», gritaba mientras seguía destrozando metódicamente cada piso del pastel. La crema de vainilla volaba por todos lados, salpicando el vestido de novia de Fernanda, las mesas cercanas, el piso recién pulido. Fernanda estaba paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro mientras veía cómo el pastel que había elegido con tanto cariño quedaba reducido a escombros de fondant y crema. Roberto la rodeaba con sus brazos, intentando consolarla mientras miraba a Raquel con incredulidad. Mis padres seguían sentados en su mesa, inmóviles, con esas expresiones que yo conocía también. La incomodidad de quienes siempre habían permitido este comportamiento y ahora no sabían cómo controlarlo. Los invitados murmuraban escandalizados. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar, otros simplemente observaban con la boca abierta. Fue entonces cuando caminé hacia el desastre. Mis manos estaban firmes, mi mente extrañamente tranquila. Había esperado esto durante meses. Lo había anticipado, y ahora finalmente podía actuar. Me acerqué a Fernanda, tomé su mano temblorosa y le susurré al oído: «Confía en mí, todo va a estar bien, mejor de lo que imaginas». Ella me miró con ojos enrojecidos y confundidos. Saqué mi teléfono, abrí mi galería y le mostré algo en la pantalla. Era una carpeta con más de 50 videos, todos cuidadosamente etiquetados con fechas y descripciones. Sus ojos se agrandaron mientras se daba cuenta de lo que estaba viendo. «¿Lo grabaste todo?», susurró Fernanda. Asentí. Cada momento, cada insulto, cada berrinche, todo. Vi cómo algo cambiaba en su expresión. El dolor dio paso a la sorpresa, luego a algo que parecía alivio, y finalmente a una sonrisa extraña. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, se enderezó, y de pronto parecía otra persona. Ya no era la novia destrozada llorando sobre su boda arruinada. Era alguien que acababa de recibir un arma poderosa y estaba lista para usarla. Me volteé hacia mis padres que seguían en su mesa, observando la escena sin saber qué hacer. «Mamá, papá», dije en voz alta y clara para que todos pudieran escuchar. «Creo que es hora de que vean algo». Raquel, que seguía de pie junto a los restos del pastel con el cuchillo en la mano y crema hasta los codos, me miró con una mezcla de confusión y desafío. «¿Qué vas a hacer, Luciana? ¿Darme un sermón sobre lo mala que soy? Adelante, hazlo. A nadie le importa lo que tú pienses». Sonreí con calma. «No voy a dar ningún sermón, Raquel. Voy a mostrarles algo mucho mejor que palabras». Caminé hacia donde estaba el equipo de sonido. El DJ me miró con ojos interrogantes y yo le pedí que conectara mi teléfono al proyector que habían instalado para mostrar las fotos de los novios durante la recepción. En cuestión de segundos, la pantalla grande se iluminó. «Damas y caballeros», anuncié con voz firme. «Lamento interrumpir esta hermosa celebración, pero creo que todos merecen ver el verdadero rostro de mi querida hermana menor». Raquel palideció. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con voz temblorosa. «Luciana, no te atrevas». Pero yo ya había presionado reproducir. La primera grabación comenzó a sonar. Era del día en que Fernanda anunció su compromiso. La imagen mostraba claramente a Raquel burlándose del anillo, llamándolo pequeño y barato, sugiriendo que Roberto no ganaba suficiente dinero. Los murmullos de los invitados se intensificaron. «Esperen, hay más», dije mientras pasaba al siguiente video. Este mostraba a Raquel en una prueba de vestidos, diciendo que Fernanda se veía gorda con el vestido de novia y que debería considerar hacer dieta antes de la boda o verse ridícula en las fotos. Escuché jadeos de horror entre los invitados. Reproduje video tras video. Raquel criticando las invitaciones hechas a mano, llamándolas artesanías de escuela primaria. Raquel diciéndole a Fernanda que su boda sería mediocre, comparada con la que ella tendría algún día. Raquel publicando en redes sociales comentarios crueles sobre bodas de bajo presupuesto, justo cuando Fernanda compartía sus preparativos. Raquel organizando la despedida de soltera sin consultarme, y convirtiendo la noche en un circo donde ella era la estrella. Cada video era peor que el anterior, revelando una crueldad sistemática y deliberada. Pero lo que realmente impactó a todos fue el último video. Lo había grabado esa misma mañana, antes de la ceremonia. Raquel no sabía que yo estaba cerca cuando hablaba por teléfono con una amiga en el estacionamiento del salón. Su voz era clara en la grabación. «Sí, voy a arruinar su estúpida boda. Ya tengo planeado hacer un escándalo cuando partan el pastel. Quiero que todos vean que Fernanda no es tan perfecta, que su día especial puede convertirse en un desastre. Mis padres me van a defender como siempre. Nunca me castigan por nada.
Esta noche todos hablarán de mí, no de la novia aburrida. El silencio que cayó sobre el salón después de ese último video fue absoluto. 200 invitados miraban a Raquel con expresiones que iban desde el disgusto hasta la incredulidad. Mis padres estaban pálidos, finalmente confrontando la verdad que habían ignorado durante años. Fernanda permanecía junto a Roberto, con lágrimas en los ojos, pero esta vez no de dolor, sino de vindicación. Por primera vez en su vida, todos podían ver quién era realmente Raquel, sin filtros, sin excusas, sin la protección de nuestros padres. Raquel dejó caer el cuchillo. Su rostro había pasado por varios tonos de rojo hasta llegar a un blanco fantasmal. Eso fue sacado de contexto, tartamudeó. Luciana editó los videos para hacerme ver mal. Me reí sin humor. ¿Sacado de contexto? Raquel, tus propias palabras te condenan. No hay contexto que justifique lo que le has hecho a Fernanda durante meses. Me volteé hacia los invitados. Algunos de ustedes probablemente piensan que soy cruel por exponer a mi hermana así, en público. Pero déjenme explicarles por qué lo hice. Durante 32 años he visto cómo Raquel lastima a las personas sin consecuencias. Durante 32 años he escuchado a mis padres excusarla, minimizar su comportamiento, decir que así es ella, como si eso justificara la crueldad. Y durante 32 años he visto cómo la gente que Raquel lastima tiene que aguantar en silencio, porque confrontarla significa enfrentar también a toda mi familia que la protege. Mi voz temblaba de emoción contenida durante años. Pero Fernanda es mi prima, prácticamente mi hermana, y no voy a permitir que su boda, el día más importante de su vida, sea recordado solo por el berrinche de Raquel. Mis padres finalmente se levantaron de su mesa. Papá parecía querer decir algo, pero las palabras no salían. Mamá tenía los ojos llenos de lágrimas. Luciana, esto es inapropiado, logró decir mi madre con voz débil. Podríamos haber manejado esto en privado, en familia. La miré directamente a los ojos. ¿Cómo lo hemos manejado en privado durante 30 años, mamá? ¿Ignorándolo? ¿Excusándolo? ¿Permitiéndolo? No. Esta vez no. Esta vez todos van a ver la verdad. Esta vez, Raquel va a enfrentar consecuencias reales. Me acerqué a Raquel, que permanecía inmóvil junto a los restos del pastel. Grabé cada momento de tu comportamiento durante estos 6 meses, no porque estuviera buscando venganza, sino porque sabía que nadie me creería si solo lo contaba con palabras. Sabía que mamá y papá te defenderían como siempre. Sabía que encontrarías la manera de hacerte la víctima y hacer que Fernanda quedara como la exagerada. Así que necesitaba pruebas irrefutables, y ahora todos las tienen. Raquel me miraba con ojos llenos de odio puro. Te odio, siseó. Siempre has sido una aguafiestas. Siempre arruinas mi diversión. Me encogí de hombros. Yo también te amo, hermanita. Fernanda se acercó entonces, con Roberto todavía a su lado sosteniéndole la mano. Su vestido estaba manchado de crema de vainilla, pero caminaba con la cabeza en alto. Se detuvo frente a Raquel y habló con una voz que no le había escuchado nunca, firme y sin un atisbo de duda. Durante años me preguntaba qué había hecho para que me odiaras tanto. Me culpaba a mí misma. Pensaba que tal vez era mi culpa, que había algo malo en mí. Pero ahora entiendo que el problema nunca fui yo. Eres tú, Raquel. Siempre has sido tú. Raquel intentó interrumpir, pero Fernanda levantó la mano. No he terminado. Quiero que sepas que ya no te tengo miedo. Ya no me importa tu opinión. Ya no vas a tener poder sobre mí nunca más. Roberto dio un paso adelante y habló dirigiéndose a toda la familia. Quiero que todos sepan algo. Fernanda y yo nos casamos hoy rodeados de las personas que realmente nos aman y nos apoyan. Y está claro que Raquel no es una de esas personas. Miró a Raquel con una mezcla de lástima y desprecio. No sé qué te hizo ser así. Francamente no me importa, pero quiero dejarte algo muy claro. Nunca más vas a ser parte de nuestras vidas. No vas a conocer a nuestros hijos. No vas a estar en nuestras celebraciones. No existes para nosotros desde este momento. Las palabras cayeron como sentencias finales. Raquel buscó desesperadamente el apoyo de nuestros padres. Mamá, papá, díganles algo. Esto es injusto. Luciana me tendió una trampa. Ella provocó todo esto. Pero por primera vez en 3 décadas, mis padres no corrieron a defenderla. Papá miraba el piso, incapaz de enfrentar las miradas de los invitados. Mamá lloraba en silencio, finalmente confrontando la realidad de lo que su hija menor era capaz de hacer. Raquel, dijo papá con voz ronca, creo que es mejor que te vayas. Mi hermana lo miró como si la hubieran abofeteado. ¿Qué? ¿Me están corriendo? ¿A mí? ¿Después de todo lo que Luciana hizo? ¿Después de todo lo que tú hiciste?
lo corregí. Cada cosa que te mostré fue real. Cada palabra salió de tu boca. Cada acción cruel fue decisión tuya. Yo solo me aseguré de que hubiera pruebas. Me volteé hacia los coordinadores del evento que habían estado observando toda la escena. Por favor, escolten a mi hermana fuera del salón. Ya no es bienvenida aquí. 2 miembros del personal se acercaron discretamente a Raquel. Ella los apartó bruscamente. No me toquen. Ya me voy, pero sepan todos que esto no va a quedar así. Me lanzó una última mirada llena de veneno antes de dirigirse hacia la salida, sus tacones resonando en el silencio del salón. Justo antes de que cruzara la puerta, grité: «Raquel, espera, ¿se te olvidó algo?» Ella se detuvo y se volvió. Saqué mi teléfono nuevamente y le mostré la pantalla. Todos estos videos también fueron enviados a tu trabajo esta tarde. A tu jefe, a recursos humanos, a varios de tus compañeros. Resulta que en tu empresa tienen una política muy estricta sobre conducta personal que refleja mal en la compañía, especialmente cuando esa conducta es captada en video y potencialmente viral. Vi cómo la comprensión de lo que había hecho golpeaba a Raquel como un tren de carga. Su trabajo en una firma de relaciones públicas dependía completamente de su imagen. Una empleada documentada siendo cruel y destructiva en público era exactamente el tipo de persona que ellos despedirían sin pensarlo 2 veces. También envié copias a algunos grupos de Facebook de la ciudad donde tu nombre aparece. Continué con calma fría. Ya sabes, esos grupos donde la gente comparte proveedores de servicios, recomendaciones, ese tipo de cosas. Pensé que sería útil que las personas supieran el tipo de persona que eres antes de contratarte para manejar sus eventos o relaciones públicas. Raquel se tambaleó como si la hubieran empujado. «Me vas a destruir», susurró. Negué con la cabeza. «No, Raquel, tú te destruiste a ti misma. Yo solo me aseguré de que las personas correctas vieran quién eres realmente». Con eso, finalmente salió del salón, dejando solo el eco de sus pasos y el rastro del pastel destruido. Después de que Raquel se fue, el salón quedó en un silencio incómodo. Los invitados no sabían cómo reaccionar después del drama que acababan de presenciar. Fue Roberto quien rompió el hielo. Se acercó al micrófono, tomó la mano de Fernanda y habló con voz clara. «Bueno, eso fue. Intenso. Pero no vamos a permitir que arruine nuestra celebración. Este es nuestro día, el día en que nos casamos rodeados de las personas que realmente nos aman. Así que propongo que sigamos con la fiesta, aunque aparentemente sin pastel». Hubo algunas risas nerviosas entre los invitados. Graciela, la repostera, se acercó entonces con lágrimas en los ojos, mirando los restos de su creación. «Trabajé 3 semanas en ese pastel», dijo con voz quebrada. «Era mi mejor trabajo». La abracé. «Lo sé, Graciela. Y todos vieron cuán hermoso era antes de que mi hermana lo destruyera. Nadie culpa tu trabajo». Fernanda se unió al abrazo. «Era perfecto, Graciela. Absolutamente perfecto. Y tengo fotos de antes para recordarlo siempre». La repostera asintió, se limpió las lágrimas y luego dijo: «¿Saben qué? Tengo masa extra en mi camioneta. En 1 hora puedo hacer al menos un pastel simple para que los novios tengan algo que partir. No será tan elaborado, pero será con amor». Mientras Graciela salía corriendo para rescatar algo del desastre del pastel, me acerqué a mis padres que seguían sentados en su mesa, luciendo perdidos y avergonzados. «Mamá, papá, necesitamos hablar», dije con firmeza. Ellos intercambiaron miradas incómodas, pero finalmente asintieron. Nos movimos a un rincón más privado del salón, lejos de los invitados que ahora comenzaban a retomar sus conversaciones, y la música de fondo había vuelto a sonar suavemente. «Durante 32 años, ustedes han permitido el comportamiento de Raquel», comencé sin rodeos. «Han excusado cada crueldad, han minimizado cada insulto, han protegido cada acción destructiva. Y en el proceso, convirtieron a mi hermana en un monstruo que cree que puede hacer lo que quiera sin consecuencias». Papá intentó objetar. «Luciana, eso no es justo. Siempre hemos tratado de ser buenos padres para ambas». Lo interrumpí. «Ser un buen padre no significa proteger a tu hijo de las consecuencias de sus acciones. Significa enseñarle responsabilidad, empatía, respeto. Ustedes le enseñaron a Raquel que está bien lastimar a otros, siempre y cuando mamá y papá estén ahí para limpiar el desastre. Miren dónde terminamos». Señalé hacia donde estaban los restos del pastel siendo limpiados por el personal. «Este es el resultado de 32 años de permitir que se salga con la suya en todo». Mamá finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Siempre fue más difícil con Raquel, más temperamental, más exigente. Era más fácil ceder que enfrentar sus berrinches.
asentí. Lo sé. Y entiendo que criar hijos es difícil, pero al ceder constantemente, le enseñaron que los berrinches funcionan, que la crueldad no tiene consecuencias, que puede destruir el día más importante de alguien, y ustedes seguirán defendiéndola. Tomé aire profundamente, pero hoy eso termina. No voy a permitir que esto siga sucediendo. Fernanda no merece esto. Yo no merezco esto. Y francamente, Raquel tampoco merece continuar viviendo en esta burbuja de privilegios donde nunca enfrenta la realidad. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó papá con resignación en su voz. Quiero que enfrenten la verdad, que admitan, al menos ante ustedes mismos, que fracasaron como padres con Raquel, no porque sean malas personas, sino porque tomaron el camino más fácil una y otra vez, y quiero que empiecen a hacer las cosas de manera diferente. Los miré a ambos con seriedad. A partir de hoy, si Raquel hace algo cruel, destructivo o hiriente, no la defiendan. No la excusen. No minimicen su comportamiento. Déjenla enfrentar las consecuencias naturales de sus acciones. Es la única manera en que ella tiene alguna posibilidad de cambiar, aunque honestamente ya es muy tarde para eso. Mamá lloraba abiertamente ahora. La perdimos, ¿verdad? Perdimos a Raquel. La miré con una mezcla de compasión y dureza. Raquel se perdió a sí misma hace mucho tiempo, mamá. Ustedes solo la ayudaron a mantenerse perdida. Papá puso su brazo alrededor de mamá. ¿Y tú, Luciana? ¿También nos perdiste a nosotros? Consideré la pregunta cuidadosamente. No necesariamente, pero nuestra relación tiene que cambiar. No voy a seguir siendo la hija que aguanta todo en silencio mientras ustedes priorizan los caprichos de Raquel. Voy a establecer límites, y si ustedes no pueden respetarlos, entonces sí, probablemente nos distanciemos. Dejé a mis padres procesando esa conversación y regresé al salón principal. La atmósfera había cambiado notablemente. Los invitados, después del shock inicial, parecían más relajados. Algunos incluso se acercaban a Fernanda y Roberto para felicitarlos y expresar su apoyo. Escuché fragmentos de conversaciones. Qué valiente lo que hizo Luciana. Alguien tenía que ponerle un alto a esa niña mimada. Pobre Fernanda, aguantando eso durante meses. Era vindicante escuchar que la gente entendía que no me veían como la villana que había arruinado la boda, sino como alguien que había defendido lo correcto. Graciela regresó en tiempo récord con un pastel sencillo pero hermoso. Un solo piso cubierto de buttercream blanco con flores frescas decorándolo. No era la obra maestra de 3 pisos que había hecho originalmente, pero era perfecto en su simplicidad. «Listo», anunció con una sonrisa cansada. «Un pastel de bodas de emergencia». Fernanda la abrazó con fuerza. «Graciela, eres un ángel. Muchas gracias». El DJ hizo el anuncio nuevamente, y esta vez, sin interrupciones dramáticas, los novios partieron su pastel. Las fotografías capturaron el momento con Fernanda y Roberto sonriendo genuinamente, alimentándose mutuamente trozos de pastel con ternura. Era exactamente como debió ser desde el principio. La recepción continuó durante varias horas más. La gente bailaba, comía, bebía y celebraba. Fernanda me buscó en un momento de tranquilidad y me llevó a un lado. «Luciana, no sé cómo agradecerte lo que hiciste hoy. Sé que no fue fácil confrontar a tu propia hermana así, frente a todos». Tomé sus manos. «Fernanda, tú eres mi familia tanto como Raquel. Quizás más porque tú me has tratado con amor y respeto toda la vida. Lo que hice hoy no fue solo por ti, fue por todas las veces que Raquel lastimó a alguien y salió sin consecuencias. Alguien tenía que detenerla». Fernanda tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de gratitud. «Eres la mejor prima, la mejor amiga que alguien podría tener». Esa noche, después de que los novios se fueron en medio de una lluvia de arroz y buenos deseos, ayudé a coordinar la limpieza final del salón. Los proveedores guardaban sus cosas, el personal limpiaba las mesas, todo volvía lentamente a la normalidad. Mis padres se habían ido temprano, todavía procesando todo lo que había sucedido. Mientras doblaba manteles y recogía centros de mesa, reflexionaba sobre el día. Había expuesto a mi hermana, confrontado a mis padres, y básicamente dinamitado las dinámicas familiares que habían existido durante décadas. Parte de mí se sentía culpable por el drama, pero una parte más grande se sentía liberada. Cuando finalmente llegué a mi departamento pasada la medianoche, revisé mi teléfono. Tenía varios mensajes. Algunos de invitados a la boda felicitándome por mi valentía, algunos de familiares lejanos preguntando qué había pasado realmente,
y uno de Raquel. Lo abrí con aprensión. Esto no va a quedar así, Luciana. Arruinaste mi vida y me las vas a pagar. No respondí. No había nada que decir. Raquel había arruinado su propia vida con sus acciones durante años. Yo solo me había asegurado de que esas acciones finalmente tuvieran consecuencias. Me fui a dormir exhausta pero satisfecha, sabiendo que había hecho lo correcto aunque hubiera sido difícil. Los días siguientes fueron un torbellino. Los videos que había compartido comenzaron a circular en redes sociales, volviéndose virales en grupos locales. La gente comentaba, compartía, expresaba opiniones. Algunos defendían a Raquel diciendo que yo había sido cruel al exponerla públicamente, pero la mayoría entendía el contexto y apoyaba lo que había hecho. El lunes por la mañana recibí una llamada de alguien que se identificó como Jennifer, del Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Raquel. Me preguntó si los videos eran auténticos y si podía confirmar las fechas. Le confirmé todo. Me agradeció por la información y colgó. 2 horas después, Raquel me envió una serie de mensajes furiosos. Me despidieron por tu culpa. Espero que estés feliz. Destruiste mi carrera. No me sentía particularmente feliz, pero tampoco culpable. Raquel había destruido su propia carrera al comportarse de manera que violaba las políticas de su empresa. Yo solo había proporcionado la evidencia. Esa tarde recibí otra llamada, esta vez de mamá. Luciana, Raquel está devastada, perdió su trabajo, sus amigas la están evitando después de ver los videos. Está deprimida y dice que todo es tu culpa. Respiré profundamente antes de responder. Mamá, Raquel está enfrentando las consecuencias de sus propias acciones por primera vez en su vida. Sé que es doloroso para ustedes verla sufrir, pero esto era necesario. Tal vez ahora finalmente aprenda algo. ¿Y si no aprende?, preguntó mamá con voz temblorosa. ¿Y si esto la destruye completamente? Consideré la pregunta. Entonces será su elección, mamá. Las personas adultas son responsables de cómo responden a las consecuencias de sus acciones. Raquel puede elegir aprender de esto y cambiar, o puede elegir seguir siendo una víctima y culpar a todos los demás. Pero esa decisión es de ella, no mía. Hubo un largo silencio en la línea. No sé si puedo hacer esto, admitió mamá finalmente. No defenderla cuando claramente está sufriendo. Le respondí con gentileza pero firmeza. Entonces tendrás que decidir qué tipo de madre quieres ser. Una que permite que su hija continúe lastimando a otros sin consecuencias, o una que ayuda a su hija a convertirse en una mejor persona aunque sea doloroso. Las semanas pasaron y la vida comenzó a normalizarse gradualmente. Fernanda y Roberto regresaron de su luna de miel en la playa, bronceados y felices. Me contaron que habían decidido no permitir que el drama de la boda arruinara sus recuerdos. Nos enfocamos en todo lo bueno, me dijo Fernanda mientras tomábamos café. La ceremonia hermosa, los amigos que nos apoyaron, el baile increíble, y especialmente tu valentía al defendernos. Roberto asintió. Ese pastel que Graciela hizo de emergencia terminó siendo más significativo que el original hubiera sido. Representa cómo la gente puede trabajar junta para salvar algo hermoso incluso cuando alguien trata de destruirlo. Mi relación con mis padres entró en una nueva fase incómoda. Las cenas familiares se volvieron tensas. Mamá evitaba hablar de Raquel en mi presencia. Papá intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero el elefante en la habitación era imposible de ignorar. Un mes después de la boda, papá finalmente sacó el tema. Raquel está viendo a un terapeuta, anunció durante una cena particularmente silenciosa. Dice que está trabajando en sus problemas. Alcé la vista de mi plato. Me alegra escuchar eso. De verdad. Y lo decía en serio. No quería que Raquel sufriera para siempre. Solo quería que enfrentara las consecuencias de sus acciones y ojalá cambiara. Ella quiere disculparse contigo, continuó mamá con esperanza en su voz. ¿Estarías dispuesta a escucharla? Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Es una disculpa real o una disculpa de lo siento por lo que sentiste? Mis padres se miraron confundidos. Lo que quiero decir, expliqué, es que si Raquel quiere disculparse por sus acciones específicas, por el daño que causó deliberadamente, entonces sí, estoy dispuesta a escuchar. Pero si quiere disculparse por cómo reaccioné yo, o por malentendidos, entonces no. Eso no es una disculpa real, es solo otra forma de evitar responsabilidad. Papá asintió lentamente. Entiendo. Le diré que si quiere hablar contigo, tiene que ser sincera. 2 semanas después, Raquel me envió un mensaje pidiendo reunirnos. Acordamos encontrarnos en un café neutral, un lugar público donde ambas nos sintiéramos seguras. Llegué primero y me senté cerca de la ventana, observando a la gente pasar por la calle mientras esperaba. Raquel llegó 10 minutos tarde, luciendo muy diferente a como la recordaba.
Su cabello estaba sin el peinado elaborado de siempre, recogido en una cola simple. Llevaba jeans y una sudadera en lugar de su habitual ropa de diseñador. Tenía ojeras y había perdido peso. Se veía, por primera vez en su vida, humilde. Se sentó frente a mí sin hacer contacto visual inmediato. Pedimos café y pasamos los primeros minutos en silencio incómodo. Finalmente Raquel habló. Gracias por venir. No estaba segura de que aceptarías verme. Asentí. Casi no lo hago. Pero mamá dice que estás en terapia y quería darte la oportunidad de hablar. Ella asintió, todavía sin mirarme directamente. Mi terapeuta dice que tengo problemas de narcisismo y baja autoestima compensada. Dice que he estado usando la crueldad como mecanismo de defensa para sentirme superior cuando en realidad me siento inferior. La escuché sin interrumpir. Lo que le hice a Fernanda en su boda, continuó Raquel, su voz quebrándose, fue imperdonable, y no fue la primera vez que la lastimé. He pasado años haciéndola sentir mal porque ella siempre fue mejor persona que yo y yo lo sabía. Finalmente me miró a los ojos y vi algo que nunca había visto antes en mi hermana. Remordimiento genuino. Y tú, Luciana, te traté como si fueras invisible durante toda nuestra vida porque mamá y papá siempre hablaban de lo responsable que eras, lo madura, lo confiable. Yo sabía que nunca podría competir con eso, así que decidí ser lo opuesto. Decidí ser la que causaba problemas, la que demandaba atención, porque al menos así me notaban. Tomé un sorbo de mi café, procesando sus palabras. Entiendo que estás haciendo un trabajo terapéutico importante, Raquel, y aprecio que estés reconociendo estas cosas. Pero necesito que entiendas algo. Reconocer el problema es solo el primer paso. El verdadero cambio viene de modificar tu comportamiento consistentemente a lo largo del tiempo. Ella asintió vigorosamente. Lo sé. Mi terapeuta dice lo mismo. Por eso no espero que me perdones inmediatamente o que volvamos a ser hermanas cercanas como si nada hubiera pasado. Solo quería que supieras que soy consciente del daño que causé y que estoy trabajando para cambiar. ¿Le has pedido disculpas a Fernanda? Pregunté. Raquel bajó la mirada. Lo intenté. Le envié una carta porque no creo que quiera verme en persona. Le expliqué todo lo que te acabo de explicar. No sé si la leyó o si la tiró a la basura. No me ha respondido. Saqué mi teléfono y marqué el número de Fernanda, poniendo el altavoz. Cuando contestó, le pregunté directamente. Fer, ¿recibiste una carta de Raquel? Hubo una pausa. Sí, la recibí. Hace como una semana. ¿La leíste? Otro silencio. Sí, la leí. Miré a Raquel mientras hablaba. ¿Y qué piensas al respecto? Fernanda suspiró audiblemente por el teléfono. Honestamente, Luciana, no sé qué pensar. La carta sonaba sincera, pero después de años de comportamiento cruel, es difícil creer que un cambio real sea posible. Raquel se inclinó hacia el teléfono. Fernanda, sé que me estás escuchando. No espero que me creas. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento de verdad. Lo siento por arruinar tu boda. Lo siento por años de comentarios crueles. Lo siento por hacerte sentir que eras menos de lo que eres, cuando la verdad es que siempre fuiste mejor persona que yo. Su voz se quebró completamente. Y tienes razón en no creerme. Las acciones hablan más que las palabras. Así que no voy a pedirte que me perdones. Solo voy a trabajar en ser mejor persona. Y tal vez, algún día en el futuro lejano, puedas ver que el cambio fue real. Fernanda permaneció en silencio por un momento largo. Está bien, Raquel. Te creo que lo sientes. Pero como dijiste, las acciones importan más que las palabras. Si realmente cambias, si realmente haces el trabajo, tal vez en unos años podamos tener algún tipo de relación. Pero por ahora, necesito espacio. Necesito sanar del daño que causaste. Lo entiendo, respondió Raquel con voz apenas audible. Gracias por escucharme. Fernanda colgó y Raquel y yo nos quedamos sentadas en silencio nuevamente. Ese fue un buen primer paso, le dije finalmente. Pero tienes razón en que el cambio real toma tiempo. Años, probablemente. Raquel asintió limpiándose las lágrimas. Mi terapeuta dice lo mismo. También dice que tengo que hacer las paces con el hecho de que algunas relaciones pueden estar dañadas más allá de la reparación, que parte de mi crecimiento es aceptar que hay consecuencias permanentes por años de comportamiento destructivo. La miré evaluando su sinceridad. ¿Cómo están las cosas con mamá y papá? Ella hizo una mueca. Diferentes. Ya no me defienden automáticamente. Ya no ignoran cuando hago algo malo. Es incómodo. Pero mi terapeuta dice que es saludable. Dice que por primera vez en mi vida estoy enfrentando consecuencias reales y que eso es necesario para mi crecimiento. Pasamos otra hora hablando. Raquel me contó sobre su proceso terapéutico,
sobre cómo había perdido varias amistades después de que los videos se volvieron virales, sobre las dificultades para encontrar un nuevo trabajo en su campo, porque su reputación estaba arruinada. No le ofrecí soluciones ni traté de arreglar sus problemas. Eso era lo que mamá y papá habrían hecho. En cambio, la escuché. Solo escuché. Porque a veces eso es lo más valioso que puedes dar a alguien que está tratando de cambiar. Tu presencia sin rescate, tu atención sin soluciones mágicas. Cuando nos despedimos, Raquel me preguntó, ¿crees que algún día podamos tener una relación de hermanas real? Lo pensé honestamente antes de responder. No lo sé, Raquel. Depende de muchas cosas. De si realmente cambias, de si puedo aprender a confiar en ti nuevamente, de si nuestros padres mantienen sus nuevos límites, de si Fernanda puede sanar. Hay muchas variables. Ella asintió aceptando la incertidumbre. Es justo. Gracias por darme al menos la posibilidad. La vi alejarse por la calle y me di cuenta de que por primera vez en mi vida sentía algo cercano a la esperanza respecto a mi hermana. No esperanza de que todo se arreglara mágicamente, sino esperanza de que tal vez, solo tal vez, el dolor de ese día en la boda hubiera sido el catalizador necesario para un cambio real. Los meses continuaron pasando. Raquel encontró trabajo en una empresa más pequeña en un puesto mucho menos prestigioso que su trabajo anterior, pero al menos era empleo. Continuó con su terapia religiosamente. Mis padres, para su crédito, mantuvieron sus nuevos límites la mayoría del tiempo, aunque ocasionalmente caían en viejos patrones que yo tenía que señalar. Fernanda y Roberto se establecieron en su vida matrimonial, felices y enamorados, creando nuevos recuerdos que lentamente eclipsaban el drama de su boda. Y yo encontré una nueva paz en establecer y mantener límites saludables, en defender lo que era correcto incluso cuando era difícil. 6 meses después de la boda, Fernanda me llamó con noticias emocionantes. Estaba embarazada. Lloré de felicidad por ella. Cuando mencionó tímidamente que estaba considerando invitar a Raquel al baby shower, le dije, «Es tu decisión, Fer. Si sientes que Raquel ha demostrado suficiente cambio real y quieres darle otra oportunidad, apoyaré tu decisión, pero también está bien si todavía necesitas más tiempo». Fernanda pensó por un momento. «Creo que la invitaré, pero le dejaré claro que es su última oportunidad. Si hace algo, cualquier cosa, que arruine mi celebración, se acabó para siempre». Le dije que me parecía justo. El baby shower llegó 3 meses después. Era una reunión pequeña e íntima en el jardín de la casa de los padres de Roberto. Cuando Raquel llegó, traía un regalo envuelto con papel simple y una tarjeta. Se acercó a Fernanda con humildad genuina y dijo, «Gracias por invitarme. Sé que no lo merezco. Prometo comportarme». Y lo hizo. Durante toda la celebración, Raquel se mantuvo en segundo plano. Ayudó a servir la comida. Participó en los juegos cuando se lo pidieron, pero sin buscar ser el centro de atención. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, el suyo era práctico y reflexivo. Un monitor de bebé de alta calidad que Fernanda había mencionado querer meses atrás. Al final del baby shower, mientras ayudábamos a limpiar, Fernanda se acercó a Raquel. «Gracias por venir. Y por ser diferente». Raquel sonrió con una tristeza que mostraba cuánto había perdido con su comportamiento pasado. «Gracias por darme la oportunidad. Sé que no borra el pasado, pero espero que sea un pequeño paso hacia adelante». Fernanda asintió. «Es un paso, un buen paso». Las vi interactuar y sentí algo que no había sentido en años respecto a mi familia. Esperanza genuina. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser perfecto, sino la esperanza realista de que tal vez, con mucho trabajo y tiempo, podríamos construir algo nuevo y más saludable de las cenizas de lo que había sido destruido. El bebé de Fernanda nació en primavera, una niña hermosa que llamaron Lucía, parcialmente en mi honor, según me confesó Fernanda, entre lágrimas de felicidad. Cuando sostuve a mi sobrina prima por primera vez, mirando su carita perfecta, pensé en todo lo que había cambiado en el último año, en cómo un momento de valentía en una boda, de defender lo correcto aunque fuera difícil, había desencadenado una transformación en toda mi familia. No fue un cambio fácil, no fue rápido, y todavía estaba en progreso, pero era real. Raquel llegó al hospital para conocer a Lucía 2 días después del nacimiento. Trajo flores para Fernanda y un pequeño peluche para la bebé. Se quedó solo 15 minutos, consciente de no sobrepasar su bienvenida. Cuando sostuvo a Lucía, vi lágrimas en sus ojos. «Es hermosa», susurró, «tan perfecta». Miró a Fernanda con una expresión llena de significado. «Espero que algún día, si logro demostrar que realmente he cambiado, me permita ser parte de su vida, no como una tía cercana,
No espero eso, pero tal vez como alguien que puede estar presente en ocasiones especiales, alguien en quien ella pueda confiar en el futuro si me lo gano. Fernanda consideró las palabras cuidadosamente antes de responder. Tal vez, Raquel, tal vez algún día. Pero tienes que entender que eso está años en el futuro. Necesito ver consistencia. Necesito ver que el cambio es permanente, no temporal. Raquel asintió. Lo entiendo. Y estoy dispuesta a hacer el trabajo, por el tiempo que tome. Cuando salió del hospital, me quedé pensando en cuán diferente era esta Raquel de la persona que había destruido un pastel de bodas solo 9 meses atrás. El cambio era posible, aparentemente, difícil, doloroso, y requiriendo un catalizador devastador, pero posible. Esa noche, sola en mi departamento, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Había perdido la relación fácil pero tóxica que tenía con mi familia, pero había ganado algo mucho más valioso: autenticidad, límites saludables y el respeto de las personas que realmente importaban. Había aprendido que defender lo correcto a veces significa hacer cosas difíciles y enfrentar consecuencias incómodas. Había aprendido que el amor verdadero no significa permitir comportamiento destructivo en nombre de mantener la paz. Y había aprendido que a veces, el regalo más grande que puedes darle a alguien no es protegerlos de las consecuencias, sino permitirles enfrentarlas y crecer. Los videos de la boda eventualmente dejaron de circular en redes sociales, reemplazados por el siguiente escándalo viral. Pero las lecciones permanecieron. Fernanda había aprendido a defenderse. Raquel había aprendido que las acciones tienen consecuencias. Mis padres habían aprendido que proteger a un hijo de la responsabilidad no es amor, sino negligencia. Y yo había aprendido que mi voz importaba, que defender a quienes amo era más importante que mantener una paz falsa, y que a veces el acto más amoroso es el más difícil. Un año después de la boda, Fernanda organizó una pequeña cena para celebrar su aniversario. Invitó solo a las personas más cercanas: Roberto, sus padres, mis padres, yo y, sorprendentemente, Raquel. Fue una noche tranquila, sin drama, llena de conversación genuina y risas reales. Cuando llegó el momento del postre, Fernanda trajo un pastel que había ordenado de Graciela, la misma repostera. Era hermoso, elegante, perfecto. Roberto y Fernanda lo cortaron juntos mientras todos aplaudíamos y tomábamos fotos. Raquel se acercó después a Fernanda con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo simplemente, por darme otra oportunidad, por permitirme estar aquí, por no rendirte con nuestra familia. Fernanda la abrazó, un abrazo breve pero genuino. Todos merecemos segundas oportunidades, Raquel, pero solo si realmente trabajamos para merecerlas. La vi observando el pastel intacto, perfecto, sin destruir. Y vi en su rostro la comprensión completa de lo que había casi perdido para siempre, y lo afortunada que era de tener una segunda oportunidad que tantos no reciben. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en todo el camino recorrido desde aquel día fatídico de la boda, en cómo un momento de destrucción había llevado eventualmente a construcción, en cómo exponer la verdad, aunque doloroso, había sido necesario para la sanación, en cómo establecer límites, aunque difícil, había creado espacio para relaciones más saludables. No era un final de cuento de hadas donde todos vivieron felices para siempre. Era algo mejor. Un final real donde personas imperfectas hacían el trabajo duro de crecer, cambiar y construir algo más auténtico de las ruinas del pasado. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban a mi alrededor, conduje hacia mi hogar con una sensación de paz que no había sentido en años. Había defendido lo correcto, había protegido a quien amaba, había forzado cambios necesarios, y había aprendido que a veces el amor más verdadero no es el que permite todo, sino el que exige más. El amor que dice: te amo lo suficiente como para no dejarte continuar lastimándote a ti mismo y a otros. Ese tipo de amor es difícil, es doloroso, requiere valentía, pero al final es el único tipo de amor que realmente transforma.